Bueno, primero de todo, muchísimas gracias. Me gustaría agradecer a todo el equipo de Tech Barcelona por organizar esta jornada. Claramente son necesarias este tipo de encuentros para dinamizar el ecosistema, para ayudar a todos los agentes a participar e intentar, entre todos, hacer crecer el ecosistema, que es lo que más importa, ¿no? Hoy tenemos un panel, creo que apasionante. Estamos hablando justo antes de entrar de todo lo que está pasando en el ecosistema. ¿Qué os parece si os presentáis y contáis un poco vuestro background? Perfecto. Yo primero. Fenomenal. Perfecto. Bueno, yo soy Antonio Erce, soy director de inversiones de Inveready. Mi background es en biología, de hecho yo soy biotecnólogo. Después de esto sí que cursé un máster más especializado en finanzas. Tengo algo de experiencia en transferencia de tecnología en instituciones públicas, una breve también experiencia en desarrollo de negocio en una startup de drug discovery y llevo en Inveready unos 5 años. Ahí mi función es como director de inversiones, como os digo, que básicamente es pues, alocar el dinero que hemos levantado actualmente del cuarto fondo, un fondo de 60 millones de euros que invierte exclusivamente en Life Science. Y no solo alocar este dinero o buscar estas compañías o mejores compañías que creemos para invertir, sino posteriormente darles este seguimiento y estar en el día a día de esta compañía para pues seguir el cumplimiento de este plan de negocio y potencialmente hacerla crecer y en un futuro llevarla a un éxito. Hola, yo soy Daniel Oliver, soy biólogo también y fundé en 2015, de hecho en febrero, hacemos 10 años, fundé Capital Cell, una plataforma de crowdfunding de inversión que está orientada a invertir solo en empresas del sector salud y solo en startups del sector salud. Llevamos haciendo esto un montón de años. Curiosamente, esta plataforma de crowdfunding de inversión se ha convertido en el inversor privado número 1 en biotecnología en España, según las cifras tanto de SBio como de Biocat, que no siempre coinciden, porque según las de Biocat son más grandes para Cataluña que las de SBio para España, pero según ambas, este pequeño experimento que empezamos en 2015 representa aproximadamente entre el 5 y el 10% de la inversión en biotecnología en España. Además, desde hace 3 años también soy socio en un fondo de inversión, un bicho parecido a Inveready, que se llama Nara Capital, que es un fondo que está en su primera etapa, primer fondo de unos 16 millones de euros que se dedica a invertir en el mismo tipo de empresas, en startups del sector biotecnológico en fases iniciales. Como comentaba, un panel privilegiado. Tenemos aquí dos personas que tienen una visión única del ecosistema y me gustaría empezar por este punto, ¿no? De cómo veis el ecosistema. ¿Cómo veis el ecosistema español y particularmente en Barcelona? ¿Qué visión, cómo está actualmente? Empezamos por ahí y de ahí vamos desarrollando. Bien. Bien. ¿Bien, muy bien o solo bien? Yo le daría un 4, no, el ecosistema está muy bien. De hecho, como hemos estado hablando antes, voy a referir a cosas que no habéis escuchado vosotros. Pero yo creo que desde los 15 años más o menos que existe algo reconocible como un ecosistema de innovación en biotecnología y salud, que aquí creo que la primera spin-off científica en Cataluña creo que es del año 96 o algo así. O sea, es un ecosistema relativamente joven y que empezó a despegar hacia 2007, 2008. Yo creo que los últimos 10 años han marcado una aceleración clarísima y radical, ¿no? Siguiendo además, creo, las cifras del propio Capital Cell, que ha pasado de financiar más o menos 1,5 millones de euros al año a 25. Y creo que es un ecosistema que está muchísimo más maduro en muchos aspectos. Hay más emprendedores con experiencia, ya hay proyectos con éxito que han polinizado y han generado nuevos fondos de inversión. Hay un montón de conocimiento. O sea, un emprendedor biotecnológico que esté, sobre todo aquí en Cataluña, se va a encontrar con que con muchísima facilidad va a encontrar expertos de talla mundial en regulatoria, en logística, en patentes, etcétera. O sea que, teniendo en cuenta que además aquí también tenemos un incipiente sector de capital riesgo, ¿no? Hay un poquito de dinero y con que las instituciones le están prestando una cierta atención, yo creo que tenemos un ecosistema al cual le pueden faltar a lo mejor un par de vueltas, un poquito de madurez, pero está perfectamente situado para ser de los más relevantes de Europa, como mínimo, creo, sinceramente.
Totalmente, de hecho está considerado ya como un hub itself en el ambiente de la emprendedoría en Life Science. Yo quería comentar un pequeño detalle también de madurez en mi sector, no en el de capital riesgo, para que veáis lo pequeño o lo poco tiempo que lleva este sector, ¿no? Los primeros fondos especializados en Life Science que se lanzaron en España, creo que fue Isios y nosotros, 2008. Todos estos fondos se lanzaron con pequeñas cantidades de dinero. De hecho, el primer fondo Inverready Seed fue unos 12 millones de euros. El de Isios fue un poquito más. Pero lo que hemos visto es que estos fondos se han ido desarrollando, han sido capaces de levantar nuevas generaciones de fondos. De hecho, nosotros tenemos Bio 1, Bio 2, Bio 3, Bio 4. Sé que Isios va por este camino también, pero no solo eso, sino que han aparecido nuevos fondos de inversión y la cantidad de dinero para invertir o dinero privado que tenemos para hacer deployment, invertir en compañías, yo creo que estamos en un momento completamente sin precedentes y de un crecimiento completamente exponencial, ¿no? De hecho, ahora hay otros fondos que están haciendo fundraising activo durante este año, casi consiguen cerrarlo. Estamos hablando de una pólvora bastante interesante para financiar proyectos, evidentemente en el ámbito nacional, en Barcelona, internacionales también, ¿no? Pero esto es una muy buena noticia. Eso también viene ligado a apoyo institucional, obviamente. También comentábamos, y perdón por hacer referencia a lo que decíamos anteriormente, pero que el apoyo de las instituciones públicas en los fondos de inversión como fondos de fondos es clave, lo sigue siendo, y este apoyo ha sido sistemático y yo creo que ha ayudado mucho a hacer crecer este desarrollo del Venture Capital y, por supuesto, también a nivel de compañías, ¿no? Yo, en los 5 años que llevo, 6 años que veo en Capital Riesgo, creo que la calidad de deal flow que estamos viendo ahora es una calidad mucho más elevada que veíamos hace 5 años, mucho más sofisticada, con equipos más entrenados, con equipos que incluso han pasado por procesos de levantar una ronda, desarrollar, vender una compañía. Y todo eso al final es lo que siempre se dice, ¿no? Es una especie de bola de nieve que no para de crecer y tenemos que tener cuidado para que esa bola no encuentre muchos tropiezos en el camino y que pueda seguir haciéndose grande, ¿no? También es cierto que en el 2021 y más bien en el 2022 vivimos un año raro, ¿vale? Pero esto viene afectado un poco por el macro, ya lo sabéis, el 21 fue, incluso con el COVID, un año en el que se invirtió muchísimo en biotech. De hecho, los no profesionales fueron a invertir a biotech porque era un ámbito caliente, como se suele decir, y esto incrementó los precios y de alguna forma ficticia también incrementó el volumen de inversión, ¿no? Y esto también lo hemos visto, yo creo que se ha trasladado al aspecto local. Ahora esto ha caído, pero esta caída yo creo que entra en un margen de cierta lógica en el 22 y 23, y en el 24 estamos viendo pues será una pequeña etapa de crecimiento sin llegar a los volúmenes del 21, pero digamos que ha habido un crecimiento sostenido sin tener en cuenta este pequeño pico que pasó en el 21 por el efecto que os comentamos. Hemos hablado un poco de la inversión. ¿Cómo veis la parte de talento? ¿Cómo veis los centros, la transferencia tecnológica? Porque también es una parte clave de cualquier ecosistema, ¿no? Cuando analizamos ecosistemas quizá más maduros, y siendo el americano el ejemplo paradigmático, ¿no? Vemos una transmisión total entre las spin-offs de las universidades que ya se van con una mentalidad empresarial. ¿Cómo veis esta parte en nuestro ecosistema? Bueno, a nivel de transferencia de tecnología, qué decir, porque de hecho es la base de nuestro trabajo. Creo que el 60-70% de nuestra inversión con los vehículos de Life Science va a compañías que han sacado tecnología de la academia, con lo cual es una parte clave. También he tenido la oportunidad de trabajar en mi pasado en Tech Transfer y creo que ha cambiado una cosa y ha ido cambiando durante el tiempo y ahora es incluso más patente, que es que creo que los propios investigadores, y no solo los investigadores, sino los PI, los jefes de grupo, creen en la transferencia o están empezando a creer en la transferencia porque han visto casos de éxito, ¿no? Y esto sin duda es positivo. Incluso perfiles más académicos, doctorandos o postdoctorandos que se interesan por la transferencia de tecnología. Creo que sí que ha habido un cambio de cultura, creo que queda mucho por hacer y sí que todavía falta cierta profesionalización de la transferencia de tecnología. Y esto, entenderme bien, no hace falta alocar dinero para dos cosas. Uno, para poder financiar pruebas de concepto. Es un poco curioso, ¿no?, ver cómo los investigadores sí que tienen dinero para investigar, aunque, bueno, esto, cogérmelo con pinzas porque es complicado, estas ayudas de concurrencia competitiva, pero luego vas a estas ayudas o esta investigación o más aplicada, más en innovación, programas de financiación de la innovación, y son pocos, ¿no? Y son, digamos, hay una especie de cuello de botella para financiar pruebas de concepto y conseguir llegar al proyecto a un punto en que le pueda interesar montar una compañía o que sea de interés para un venture capital. Y también falta cierta, esto es pura opinión evidentemente, profesionalización de los perfiles. Yo recuerdo cuando trabajaba en Tech Transfer había mucha rotación en Tech Transfer, ¿no? Y quizás tenías un perfil que lo formabas 2 años, era muy buen perfil, pero saltaba una compañía o simplemente por un tema de condiciones, motivación, lo que sea, o rigidez de la academia en ocasiones, ¿no?
Pero digamos que estas dos patas, ¿no? Lo intentar, y creo que poco a poco se está haciendo, financiar estas pruebas de concepto con mayores programas públicos y privados y dar herramientas a la Tech Transfer para que se profesionalice y poder incluso retener talento que funciona, que es clave y que es capaz de transferir, es sin duda el ABC para ir en esta dirección, ¿no? Y seguir manteniendo no solo la cultura de Tech Transfer, sino poder hacerla de una forma efectiva. Estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, igual añadiría que he visto un cambio positivo también, porque la verdad es que hace 10 o 12 años era todo bastante antiguo a nivel de la academia y el Tech Transfer. Hay cosas que ya no veo y que antes eran un poco el pan de cada día, que es, por ejemplo, creo que ha desaparecido de la academia el tabú de comercializar la ciencia, que era un factor muy poderoso. Cuando empezábamos, nosotros en Capital Cell animamos a los científicos a levantar capital explicándole a la sociedad lo que hacen y había una cierta resistencia a hacerlo porque se les comían en el departamento. Eso ha desaparecido por completo, por ejemplo, que está muy bien. Es cierto que creo que en España sigue faltando personal con la capacidad de hacer el deployment de los recursos que tenemos. Y en el Tech Transfer es un ejemplo. Aquí tenemos dinero y tenemos recursos. De hecho, hace poco me encontré hablando con alguien del Ministerio de Economía, un poco sorprendido porque yo no sabía que había una cosa que se llama fondos Nextech, que son 4.000 millones de euros para llegar a tecnología. Y yo en aquel momento estaba levantando fondos para Nara y le dije que 4.000 millones no los había visto ni de lejos. Y efectivamente, tener un montón de dinero no sirve de mucho si no tienes a gente con la capacidad de decidir dónde enviarlo. Bueno, sí, sirve para que suban las acciones de Indra, que es donde acaba el dinero. Y las grandes corporaciones son la mejor opción que existe para hacer deployment de tecnología, pero es la mejor que existe aquí. Hay opciones mejores que creo que se están desarrollando. Talento en el Tech Transfer, voluntad política de que el Tech Transfer se convierta en algo realmente relevante, etcétera, etcétera. Y poco a poco llegaremos. Esperamos que gente como Antonio, que sabe dónde un euro puede transformar investigación en innovación, no corren por la calle todavía. Yo creo que llegaremos, pero creo que es uno de los factores limitantes del Tech Transfer. El resto, la voluntad, el comprender para qué sirve y tal, yo creo que ha avanzado una barbaridad. Fantástico. O sea que la tendencia es positiva. Totalmente. Ahora, me gustaría que nos contáis un poco cómo funciona el proceso de levantar fondos. Estoy convencido que en la sala... A ver, pregunta, ¿cuánta gente, emprendedores en la sala? ¿Que estéis buscando fondos en los próximos meses? Perfecto. ¿Inversores en la sala que quieran poner fondos? ¿LPs? Esto es más difícil. Yo creo que he respondido a tu pregunta ya. Bueno, ahora me gustaría, para los emprendedores, ¿podéis contarles un poco cómo funciona un fondo? O sea, ¿cuál es el mecanismo y cómo deberían acercarse a vosotros? Para entender un poco las dinámicas, ¿no? Que quizás para la gente que viene de academia, quizás es un cambio de paradigma o es un poco distinto a su día a día, ¿no? Sí. Bueno, al final lo intento explicar de una forma bastante plana y sencilla porque en el fondo lo es, no tiene mucha ciencia detrás, ¿no? Básicamente nosotros tenemos una sociedad gestora que crea un fondo de inversión y este fondo de inversión tiene una tesis. Ellos dicen o venden una especie de historia, ¿no? De yo quiero invertir en esto, en esto y en esto y en esto de esta forma porque creo que es rentable. O te voy a demostrar que es rentable, ¿no? Esto cuando haces con el primer fondo lo haces basado en creencias, el segundo fondo en resultados, ¿no? Pero el primero es un poco basado en creencias. Entonces, nosotros convencemos a una serie de inversores que entren en este fondo, ¿no? Que nos den su dinero para que lo invertamos en un periodo de tiempo. Dentro de estos inversores, como hemos comentado antes, evidentemente está el sector público, diferentes programas como ICO, CEDETI, también hay programas autonómicos que financian en forma de fondo de fondos. Tenemos también Family Office, empresas del ecosistema y con esto montamos o somos capaces de construir un fondo de un tamaño que estimamos óptimo para hacer el deployment o digamos la inversión de nuestra tesis, ¿no? En nuestro caso la tesis es sencilla, invertimos la mitad en proyectos de desarrollo de nuevas terapias, la otra mitad también la hacemos en manufactura principalmente de nuevas terapias, pero también invertimos en Health Tech, High Tech, ¿no? Entonces nosotros convencemos a estos inversores para que nos den este dinero y nosotros nos fijamos un objetivo de invertir en unas compañías al año, ¿vale? Bajo esta tesis siempre. Aproximadamente debemos recibir unas de 400 a 600 compañías al año y terminamos invirtiendo en 4 compañías al año, con lo cual el proceso de cribado es un embudo bastante grande
Todo empieza con una primera fase de cualificación, que es ver si cumplen tesis o no cumplen tesis. Esto es muy sencillo. Tú tienes oye, esto es lo que vamos a hacer, encajas o no encajas. Si encajas, pasas al siguiente paso, ¿no? Después de hacer esta validación, lo que hacemos es un análisis de los killer points, que llamamos de cosas que nos preocupan, que podemos ver de forma rápida en el DECO con la primera interacción. Si superan esto, empezamos la fase de evaluación. Esto ya es con NDA, con contratos de confidencialidad, ya que hacemos un análisis bastante exhaustivo. Miramos absolutamente todo, publicaciones, resultados, financials, hacemos due diligence. Y una vez hemos hecho esto, presentamos una oferta de inversión que discutimos, a veces más, a veces menos, suele ser más. Y con esta oferta de inversión lo que hacemos es formalizar la inversión con acuerdos legales, ¿no? Esta es nuestra forma de funcionar internamente. Tenemos un periodo de inversión como regular en los fondos de capital riesgo. Tenemos que invertir estos 60 millones de euros en 5 o 6 años, ¿vale? Para tener luego otros 5 o 6 años de periodo de desinversión. Lo que tratamos es que en un periodo de 10 años hayamos podido invertir y dar retornos a nuestros accionistas. Luego es cierto que los tiempos en Venture Capital tienden a ser mucho más largos, una cosa que se llama curva J, que es el tiempo de retorno, tiende a estirarse, ¿no? Y hay que saber navegar allí. Pero esta es un poco la forma, yo diría que el funcionamiento de un fondo clásico de Venture Capital. Y es, digamos, bastante estándar, yo creo, dentro del mercado. Hay otras alternativas, ¿no? Sí, y son mejores para según qué fases de los proyectos. Bueno, yo también estoy en un fondo de inversión exactamente igual que Inverready, más pequeñito, pero añadiría lo que ha dicho Antonio, que es realmente importante tener en cuenta que el capital riesgo es un tipo de herramienta y sirve para lo que sirve. Y a pesar de que la gente que trabaja en capital riesgo en general son bastante majos, y normalmente hablar con ellos es una experiencia agradable. Te vas a encontrar hablando con una persona que conoce muy bien el sector, que es científico, que te trata bien, que normalmente va bien vestido, huele bien. Y es la experiencia que alguien desea, sobre todo si eres un emprendedor científico. Sales de la academia y estás muy acostumbrado a hablar de ciencia para conseguir dinero, porque eso es lo típico que te pasa. Para conseguir becas, grants, horizons, etcétera, básicamente hablas de ciencia. Cuando vas a un capital riesgo te encuentras con la misma experiencia, es continuista y además mola más porque son finanzas, pero el problema es que pueden muy bien no ser el interlocutor adecuado. Por motivos variados, pero que ya ha expuesto Antonio un poco, Inverready hace 4 inversiones por año, tienen 60 millones, invierten durante 5 años, las matemáticas te dicen rápidamente que Inverready pone tickets de unos 2 millones o al 1. Si tu empresa necesita 600.000 euros, con Antonio solo puedes hablar para que te dé feedback y para decirle que dentro de 2 años hablarás con él, etcétera, pero no pueden invertir. Entonces, lo primero que diría es, los fondos de inversión molan mucho, pero no tienen por qué ser el inversor adecuado para ti. Por desgracia, si estás en un emprendimiento científico, por debajo de los fondos de inversión, o sea, para operaciones más pequeñas, normalmente las startups se alimentan de o fondos más aventureros en fases iniciales, o business angels, o amigos y familiares. En general, lo que le pasa a los fondos más pequeños es que acaban desapareciendo o creciendo, que es lo que le ha pasado a Inverready. Ha crecido, si funcionan bien crecen, por motivos financieros que no vienen al caso, y si no desaparecen. Los business angels en salud son relativamente escasos y esto nos deja con los amigos y familiares que en general no parece el público adecuado para financiar un proyecto científico. No obstante, aquí en España el principal inversor en biotecnología es un bicho que se nutre básicamente de amigos y familiares como es Capital Cell. Entonces os explico qué es Capital Cell. Capital Cell es una plataforma de crowdfunding de inversión, lo cual básicamente quiere decir que es la bolsa, una micro bolsa para empresas de salud en la cual tú puedes llevar un proyecto interesante, ponerlo en un escaparate regulado y buscar inversores. Estos inversores, dado que no hay suficientes business angels y dado que no hay suficientes fondos, van a ser en general gente que tiene capital, family offices, amigos, gente rica, gente a la cual le interesa mucho lo que estáis haciendo porque resulta que alguien en su familia tuvo, no sé, cáncer de páncreas, lo que sea que estáis intentando solucionar, y permite que utilizando técnicas de comunicación, no de negociación,
puedas conseguir cantidades que de media en Capital Cell las rondas son de 1,1 millones, con lo cual no está mal, no son 4 duros. Y es un sistema que funciona muy bien siempre y cuando respetes 3 cosas. La primera es que no hay ningún inversor mágico. Si le llevas a Antonio un mal proyecto, no va a invertir. Y si le llevas al público un mal proyecto, tampoco va a invertir. Por tanto, primero de todo, asegurarte que tienes un proyecto invertible. La mejor manera de hacer eso y la que exigimos en Capital Cell es que vengas con un primer inversor de referencia, alguien que sepa lo que está haciendo. De hecho, hemos coinvertido con todos los fondos de inversión de España, excepto con los que son muy grandes, como Isios, o los que les caemos mal, como Caixa. Bueno, pero hemos coinvertido con Inverready, hemos coinvertido con Nina, con Alta, con Nara, con Grow, con todos los fondos que tenían rondas a las cuales les faltaba un trocito. Somos súper efectivos para rellenar rondas a las cuales les falta un trozo de $500,000 o un trozo de $1,5 millones. Entonces, lo primero de todo, tener un inversor de referencia que valide que tu proyecto efectivamente es interesante. Lo segundo, entender que Capital Cell no es un fondo de inversión, no firma cheques, ni tampoco tenemos ningún tipo de poder hipnótico mental sobre los inversores. No nos hacen caso. Si nosotros le decimos a la gente que invierta en un proyecto, no nos hace caso, y alguna vez que les hemos dicho que no lo hagan, tampoco nos han hecho caso. El público invierte donde quiere y la responsabilidad que quieren invertir en tu proyecto es tuya, 100%. Exactamente igual que si estuvieras sacando un nuevo tipo de yogur al mercado. Que el público lo compre no es responsabilidad de Capravo, es tuya. Entendiendo estas 2 cosas, he dicho 3, pero son 2. Capital Cell es una plataforma fantástica para levantar cantidades de dinero que van entre 200.000 y 2 millones, más o menos, en un tiempo bastante récord. Ahora mismo la cosa está peor que hace 2 años, pero la media son 73 días, o sea, 2 meses para levantar una ronda de $1 millón. Es una quimera en otros tipos de productos y además con un producto financiero que se mete muy poquito en la gobernanza. Tienes un saco de pequeños inversores que no están en el consejo, etc. Capital Cell, sabemos que después de pasar por esta fase tienes que negociar con fondos de inversión, que son los que se van a meter duro en la gobernanza, por tanto, Capital Cell no lo hace. Así que, bueno, yo creo que es el mejor producto financiero que existe para startups en el sector salud ahora mismo hasta que aparezca algo mejor. Has mencionado el tema del cap table y creo que es un tema bastante interesante. Porque quizás no es un tema tan obvio para el emprendedor, el cómo plantear un cap table y cómo estructurarlo. ¿Cómo lo veis vosotros desde Capital Cell? ¿Cómo vinculáis todo el cap table de los inversores? Y desde Inverready, ¿qué importancia le dais a cómo está estructurado el cap table y qué tipo de consejos daríais a los emprendedores? Bueno, yo creo que probablemente los criterios van a ser comunes. Al final, una startup viable necesita tener un cierto tipo de cap table, que los fundadores no tengan un trozo demasiado pequeño del pastel. Una startup, los que habéis levantado la mano antes, que tenéis una startup, vais a currar 15 horas al día durante un montón de años, vais a tener un montón de frustraciones, malos momentos y cosas que en general si estuvierais asalariados os harían abandonar el trabajo, además al galope. Entonces, es realmente importante que el cap table tenga una parte suficiente del posible pastel final como para mantener la motivación de ese equipo. Yo creo que eso es lo primero. Que según los tipos de rondas que hayan ido teniendo, la dilución haya sido razonable y te haya dejado trozos razonables para los inversores que han entrado. Y así a priori no se me ocurre mucho más a nivel de cap table. No sé. No, la parte que digamos es más importante para nosotros es común, es que la persona que va a desarrollar la compañía tenga un porcentaje muy relevante, esto es obvio. De hecho, es una cosa cuando te metes en una compañía que tiene al emprendedor muy diluido y tienes que hacer un plan de participaciones o de stock option o phantoms muy agresivo, termina molestando a los otros inversores. Es complicado, ¿no? Y gestionar todo eso es difícil, con lo cual es importante, ¿no? Que la persona que lleva el proyecto tenga de base este porcentaje. Lo que sí es importante, y lo has avanzado también, Daniel, es el tema del equity story, que se llama, no es cómo te has financiado.
hay que cuidar mucho las valoraciones al principio, ¿vale? Y esto diréis, claro, lo dices porque eres Venture Capital y quieres comprar barato, ¿no? Pero no es una cuestión también de esto, que también, pero es una cuestión de ser lógicos. Nosotros hemos llegado a ver empresas que quizás tenían un in vitro, un modelo animal pequeño hecho, valoración de 25 millones de euros, porque su última ronda fue con no profesionales, fue a esta valoración. Nosotros como Venture Capital, que nos preocupamos en invertir a un buen precio para salir a un precio todavía mejor, muchas veces este equilibrio no nos compensa al entrar en el capital, o tampoco queremos ser los que hacen un down round en una compañía, porque es algo realmente agresivo y es una cosa que no gusta absolutamente a nadie, ¿no? Con lo cual, el encontrar el equilibrio de una dilución baja, financiar la compañía y mantener un porcentaje, pero un equity story correcto, es todo un reto, es todo un reto. Aquí nosotros sí que, aparte de herramientas evidentemente como Capital Cell, que te permiten dar esta financiación privada, a las compañías siempre les hemos animado a ir por la vía de la financiación no dilutiva, que se llama, o ayudas públicas. Sí que es cierto que es mucho más lenta, es mucho más encorsetada y tiene una serie de problemáticas, pero generalmente es una financiación que viene en forma de deuda blanda, que combinada con financiación privada puede hacer que tu proyecto se desarrolle más sin quemar equity o sin gastar equity y aumentar tu post-money final, y mantener, digamos, una post-money, digamos, un valor más acotado que luego permita, ¿no?, ir a un venture capital y que no sea la primera pregunta ¿cuál es tu post-money? 40 millones de euros y decir lo siento, ¿no? Este equilibrio creo que es importante. Para mí es estas dos cosas, que el fundador o que la persona que lleva a cabo el proyecto tenga un porcentaje muy relevante y que mantengan un equity histórico, un equity story de alguna forma lógico. ¿Algo que añadir, Dani? Sí, bueno, de hecho creo que hemos dicho un poco lo mismo de maneras diferentes. Creo que los equity stories raros, cuando te encuentras a alguien que tiene, yo qué sé, el 25% de la empresa, pero porque invirtió 50.000 euros en servicios, te encuentras con gente que está metida en la empresa con posiciones muy, a veces incluso políticamente relevantes, que influyen en la gobernanza y que no tienen ningún tipo de motivación por estar ahí, porque esa parte de la empresa a ellos no les costó nada. O sea, todas esas cosas que te puedes encontrar que son raras son negativas y es importantísimo intentar evitarlas, porque luego efectivamente la gente que tiene que poner dinero después se puede ver desmotivada. Antonio, has mencionado un tema que creo que Daniel también estará de acuerdo. Es el amenazando por ahí. Perdón. Ya termino con esto. Tema de las valoraciones. La valoración es como el emprendedor, no, quiero que mi valoración sea el máximo. ¿Qué opinión tenéis sobre este tema? Nosotros tenemos unas valoraciones, ofrecemos valoraciones que entendemos que son de mercados, también con nuestra experiencia previa y viendo pues un poco la tecnología que es, cómo puede ser ese exit después de nuestra ronda de inversión, esto lo tenemos en cuenta. Pero luego es una frase muy típica, ¿no?, que la valoración te la pone también el mercado de alguna forma, ¿no? Si tú al final vas en busca de una ronda y tienes pues varios apostantes, si quieres, que te ponen diferentes term sheets, tú puedes jugar con la valoración, hacer shopping around, pero también es lo que digo, al final el mercado es el que te va a poner un poco esta valoración y está en tu mano pues mejorarla, aceptarla o rechazarla, ¿no? Y negociarla, obviamente, porque no solo el capital riesgo va de valoración, va de cláusulas como liquidaciones preferentes, drags, o sea, hay mucho más en juego, ¿no?, que afectan implícitamente a la valoración, ¿no? Por las dos partes, tanto por parte del capital riesgo y por parte de los emprendedores, creo que hay que tener cierta flexibilidad, entender las expectativas de uno y otro y ver qué expectativas nosotros como Venture Capital podemos tener de salida para que la valoración inicial tenga sentido o no tenga sentido. Sí, yo creo que la valoración es una cosa que en Capital Cell vivimos muy mal, porque en general un emprendedor quiere una valoración altísima, y alguna vez le he tenido que decir a alguien que lo peor que te puede pasar en Capital Cell es convencerme de ser con una valoración alta, porque es una tontería en realidad. Yo no pongo dinero y una valoración alta lo que va a hacer en general es retrasar tu ronda. Y cuando nos encontramos a gente que lleva un montón de tiempo sin haber levantado una ronda, tiende a coincidir con los que tienen valoraciones muy altas. Entonces, hay un equilibrio, obviamente, entre no regalar tu empresa, pero no sé, yo me he encontrado en discusiones con gente que estaba ofreciendo un 3% de su empresa. Yo diría que, así como regla general, si te estás diluyendo un 20, un 25, un 30%, es más o menos razonable. Y si te estás diluyendo un 3%, quiere decir que estás repartiendo la riqueza futura de tu proyecto de una manera desigual. Y en algunos proyectos, además, te lo pones a mirar y con el éxito que te están proponiendo, de diluirse un 3 a diluirse un 12, va de que al final se van a meter en el bolsillo 80 millones o 170.
que a veces les decimos, tío, pero tú qué isla quieres comprarte, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres tanto dinero? Repartir el valor del proyecto de manera razonable en todo momento, incluso con el capital riesgo, que es gente, bueno, somos gente sin corazón, es razonable y te va a hacer avanzar más rápido, con lo cual el tema de las valoraciones yo lo he visto muy diferente desde que lo entiendo mejor, francamente. Creo que antes de empezar con esto estaba del lado del emprendedor, contra el capital, etcétera. Ahora entiendo que al final se trata de repartir el valor del proyecto y todo el mundo se merece tener una parte razonable de ese valor, incluyendo el emprendedor. Exacto. Por supuesto. Bueno, podríamos estar horas hablando, ya lo veis. Para terminar, me quedo con 2 mensajes. El ecosistema está mejorando, la tendencia es positiva, hay talento y hay capital para cualquiera que se quiera lanzar el proyecto. ¿Podríamos estar de acuerdo en estos 4 puntos? Sí. ¿Sí? Muchas gracias a todos.